Buenas noches. La Z101 presenta ahora El Gobierno de la Noche. La Z te oye y te ve. Saludos, muy buenas noches. Gracias por la sintonía con la Z101. Ya son las 11 con un minuto. Aquí inicia el Gobierno de la Noche. Emisión correspondiente al martes 30 de abril, año 2019. Héctor Luzón, Félix en los controles, Mel, Marianita. Gracias también a cada uno de nuestros oyentes que siempre están presentes para hacernos compañía en esta jornada de una hora, analizando las principales informaciones nacionales e internacionales. Como siempre, nuestro resumen de informaciones correspondiente a esta hora. El ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Isidoro Santana, presentó este martes el primer informe sobre el pacto educativo firmado en el 2014 por el gobierno y los distintos sectores como parte de la Estrategia Nacional de Desarrollo, en el cual se muestran los avances y rezagos en los niveles de la educación. Al hacer la presentación ante los miembros del Consejo Económico y Social, el funcionario afirmó que el pacto educativo es el más urgente y sencillo de los acuerdos nacionales planteados por lo que tiene que ver, señores, con la Estrategia Nacional de Desarrollo, al cual el gobierno ha dado cumplimiento. Por otra parte, grupos de personas se manifestaron hoy frente a la Embajada de Venezuela en Santo Domingo, unos a favor del líder del parlamento de ese país, Juan Guaidó, y otros en apoyo al presidente venezolano Nicolás Maduro, a raíz de los sucesos que se desarrollaron este martes en ese país suramericano. El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Mike Pompeo, dijo este martes que el presidente Nicolás Maduro estaba listo para irse de Venezuela, pero Rusia lo disuadió. Él tenía un avión en la pista, estaba listo para irse esta mañana, por lo que sabemos, y los rusos le dijeron que debería quedarse, dijo Pompeo en una entrevista con CNN, en la que afirmó que el mandatario planeaba huir a La Habana. La Fundación Institucionalidad y Justicia, FINJUS, planteó este martes que ante la encrucijada que está el gobierno dominicano, luego de que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos dijera que mantiene competencias contenciosas sobre República Dominicana, lo más prudente es que el Congreso Nacional ratifique el acuerdo firmado por el país en el 1999. Entendemos que la salida más coherente es iniciar el procedimiento legislativo correspondiente para que el Congreso Nacional ratifique el instrumento de aceptación de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, como ocurrió en su momento en México, salvando con ello los requisitos constitucionales alegados en el criterio del Tribunal Constitucional, dijo la institucionalidad, FINJUS, la organización FINJUS. El ministro de Trabajo y presidente del Consejo de la Seguridad Social, Winston Santos, anunció este martes que luego de reunirse con los representantes del Colegio Médico, la Asociación de Clínicas Privadas, de las Sociedades Médicas Especializadas y la Asociación Dominicana de Aseguradoras, llegaron a un acuerdo que sería firmado la mañana de este miércoles. En el encuentro o en el acuerdo con el que estuvieron de acuerdo todas las partes, los sectores en conflicto se comprometieron a cumplir los pactos firmados en el 2017. La hora de la firma no fue establecida, esperando la respuesta del Colegio Médico Dominicano, con cuyos directivos se reunieron los representantes del gobierno en horas de la mañana. Nos vamos a una pausa. Regreso el comentario de nuestro compañero Héctor Luzón. Llévatelo, Félix. De regreso en el Gobierno de la Noche. Ya son las 11 con 7 minutos. Buenas noches, don Héctor Luzón. Muy buenas noches, Roberto Díaz. Muy buenas noches a todos mis compañeros de los controles, a Mel, a Félix Aquino, a Marianita.
Un saludo muy especial a esa audiencia, que de verdad es una audiencia bastante fiel al gobierno de la noche, que nos sigue desde sus hogares, desde sus vehículos, lugares de trabajo dentro y fuera del país. Toda esa gente nos sigue siempre. Bueno, definitivamente el tema de hoy ha sido Venezuela. Venezuela, no sé, es una situación que luce permanente, por no decir otra cosa. En Venezuela hay una lucha tenaz, una lucha en la que meten su nariz en las potencias extranjeras que tienen intereses allí y otros que quieren tener un dominio. Y entonces, por eso incluso se ha hablado de que un mal manejo de la crisis venezolana puede incluso acarrear la Tercera Guerra Mundial. Porque donde están potencias como China, Rusia, Estados Unidos involucrados y metiendo las narices, y esa oposición que ustedes ven ahí, una oposición envalentonada, una oposición que está haciendo lo que está haciendo, valga la redundancia, porque sabe que cuenta con el apoyo de Estados Unidos. Y hoy, pues, hubo algunos muertos y unos cuantos heridos en Venezuela. Entonces, es una pena que la crisis venezolana no tenga una luz en el túnel. Es una situación verdaderamente difícil. Se habla de que, bueno, él es prisionero porque ya salió de su prisión domiciliaria, Leopoldo López, pues se asiló en la embajada de Chile en Venezuela, en calidad de huésped hasta el momento, hasta que ese país pues pueda declarar si otorga o no un asilo, por ejemplo. Allí hoy esas declaraciones de Mike Pompeo, que es el secretario de Estado, el jefe de la política exterior norteamericana, de que Nicolás Maduro tenía el avión listo para irse y que los rusos le dijeron que no, es algo que no necesariamente puede asumirse como una verdad. No necesariamente. Porque hay una guerra psicológica siempre alrededor de la guerra violenta. En Venezuela no hay una guerra convencional. En Venezuela hay una guerra política que por momentos tiene episodios de violencia, como lo tuvo o lo ha tenido en el día de hoy. No hay una guerra declarada, civil, ni nada por el estilo, pero de hecho hay enfrentamientos que por momentos llevan a actos violentos. Y alrededor de todo eso, pues está la guerra psicológica. Y esa guerra psicológica la puso de manifiesto Estados Unidos en el día de hoy con esas declaraciones del secretario de Estado norteamericano. También lo ha puesto Venezuela, Luzón, porque algunos funcionarios salir y decir que Venezuela está tranquila, que Venezuela está en paz, también es una actitud de manipular la mente de los que no están viviendo. Pero acuérdate una cosa, los gobernantes, los que dirigen un país, no pueden llevar la alarma a la población. Eso, precisamente. Pero entonces, eso no es una guerra psicológica, son unas declaraciones naturales de alguien que dirige un país. Y en verdad no había otra situación que no fuera lo que ocurrió. En la Carlota y otras manifestaciones que se dieron, pero fuera de ahí, pues no era que había una cosa tampoco del otro mundo. Acuérdate que se sobredimensiona la crisis cuando tú que eres comunicador, que eres periodista también, sabes que siempre hay una actitud de manipulación dependiendo quién sirva la información. Eso es cierto. Entonces, perdóname un momentito. Entonces, ¿qué resulta? ¿Qué resulta en todo esto? Que el deber de un gobernante, de la gente que dirige, incluso por un asunto hasta de salud psicológica de la gente y tranquilidad de la gente, porque no todo el mundo está en eso, O sea,
Es verdad que Venezuela está partida en dos, pero hay ciudadanos que están en su casa, que lo que quieren es tranquilidad. Entonces, ¿cuál es la actitud que debe asumir el gobierno y la gente que de alguna u otra forma representa al gobierno? Es llevar a tranquilidad a la gente. O sea, y decirlo, y ellos dijeron lo que estaba pasando. Ellos dijeron lo que estaba pasando, pero dijeron que eso no pasaba. Pero ahora mismo hay una diferencia de lo que se vivía antes en lo que tiene que ver con situaciones como la que hoy en día se vivió en Venezuela. No es tan fácil manipular, digamos, la inteligencia de la gente, porque al instante tú puedes tener una información servida a través de las redes sociales que se suben al instante. Sí, está bien, pero por ejemplo nosotros estamos aquí. Vemos y leemos las declaraciones de Pompeo. Ajá. Como es un alto funcionario norteamericano, tiende a tener un poco de credibilidad a nivel internacional. Sí. Pero quien maneja el meollo de la política, quien tiene un conocimiento, aunque sea básico, de lo que es la política, y cómo se utiliza la guerra psicológica por los políticos, sobre todo en los Estados Unidos, se da cuenta de que no es creíble necesariamente lo que dijo Pompeo sobre que Maduro tenía un avión listo para irse. Eso puede ser verdad y puede ser mentira, pero tú no puedes creerlo. Claro. Tú no puedes creerlo como la gallinita ciega. No, imposible. Porque se trata de intereses. Porque el más activo, incluso, a pesar de los grandes intereses que tienen Rusia y China en Venezuela, pero está el caso de que Estados Unidos, que pertenece al continente, porque China y Rusia no son del continente. Una es asiática, son asiáticas prácticamente. Entonces, ¿qué ocurre? Que Estados Unidos, que está metiendo las narices desde el principio de la crisis venezolana y quiere un desenlace a su favor, que no sería otro que el que la oposición llegue al poder en ese país, pues ellos están utilizando todos los recursos habidos y por haber para azuzar la situación en Venezuela y dándole dictámenes a este famoso presidente de la Asamblea Nacional, declarado autoproclamado presidente en función en Venezuela. A tal punto de que es claro, es evidente que ellos han estado dictándole las cosas que este muchacho tiene que hacer. Y todas esas cosas que ha hecho, pues todo el mundo sabe que es bajo la orientación política de los Estados Unidos. Pero bueno, lo de Venezuela tendrá que tener un desenlace. Tendrá que tener un desenlace dependiendo de cómo se manejen las cosas. ¿Cuál es el gran problema que tiene la crisis venezolana? Que no ha habido un árbitro ni hay un árbitro. Y cuando no hay árbitro en ese tipo de situación, cualquier desenlace puede ser posible. O sea, no hay diálogo, no hay nada. No hay nadie, ni la iglesia, ni ningún país, porque organismos internacionales que han podido mediar en la crisis venezolana se han declarado como una de las partes, como en el caso de la OEA. Y la ONU, pues, no ha tenido un papel muy claro en lo que tiene que ver con la crisis de Venezuela. Entonces, es una situación sumamente difícil. Hay un caos en el sentido de que tú tienes por allí un presidente de interino, que incluso hay países que le han dado su reconocimiento, como es el caso de la República Dominicana, pero que entonces, ¿qué ocurre? Que por cierto, aquí hay una situación que no se ha aireado mucho con lo de Venezuela, con lo que tiene que ver, y aquí aprovecho para decir esto, con lo que tiene que ver con el 49% de las acciones de Venezuela en la Refidonza, que eso no está claro. Porque, por ejemplo, aquí hay un representante, Roberto Díaz, aquí hay un representante del gobierno de Guaidó que tú sabes que fue designado embajador, ¿verdad? Sí. ¿Tú has visto a ese señor embajador de Guaidó presentando credenciales ante el presidente de la República? No. ¿Tú lo has visto? ¿Y tú no crees que es tiempo ya, con un par de meses que prácticamente lo designaron, o mes y medio, qué sé yo, casi 2 meses, que haya presentado sus credenciales ante el presidente de la República? Debería haber una situación difícil. Entonces, ¿por qué tú crees que no ha presentado credenciales? Porque si presenta credenciales, la República Dominicana estaría entonces obligada a traspasar fondos
del 49% de las acciones, por ejemplo, de la Refinería Dominicana de Petróleo, Refidonza. Y la información que se tiene, oye, esto es yo estoy dando aquí una primicia. La información que se tiene es que probablemente sectores de la oposición venezolana, con Juan Guaidó a la cabeza, aprovecharían esas acciones que tiene la República Dominicana en Venezuela para traspasar ese negocio que pertenece al Estado venezolano a gente en República Dominicana, venezolanos, pero que serían sector privado, no estatal venezolano. O sea, esas acciones, las informaciones que se tienen es que podrían ser traspasadas. Ante una situación de esa naturaleza, el gobierno dominicano ha optado de alguna forma por retrasar esa presentación de credenciales de ese embajador entre comillas. O no entre comillas, porque sería un embajador aquí, porque aquí están reconociendo a ese gobierno, pero que no es un real presidente. No es un real presidente, no es un presidente con real poder, ni con decisiones que puede tomar, porque no tiene control del Estado venezolano. Hay una mala señal si o sea, ellos no han reconocido lo su más embajador. paradójico ha hecho la República Dominicana. Tiene 2 embajadores. Oye, no es solo que, suponte que sea uno, que sea el que designó el famoso, al que juramentaron en un parque. O sea, óyeme, nosotros, ¿verdad? Que yo no me imagino, no me imaginaba que la República Dominicana podría caer en sus relaciones exteriores en ese tipo de situación. Porque República Dominicana, como yo he dicho en otras ocasiones, pudo mantener una situación, una política neutral frente a Venezuela. Era lo más recomendable. Si así lo quería. Pero tú reconocer un gobierno que se juramentó en un parque y que no tiene control del Estado venezolano y tú aceptarle un embajador, oye, eso es un ridículo de la República Dominicana, del gobierno dominicano. Eso es ridículo. ¿Y por qué? Y yo pregunto, ¿por qué no ha presentado credenciales el embajador designado? Que nadie se ha referido a eso. Porque saben que esa oposición venezolana, con esos recursos de Refidonza, que tendrían entonces acceso al tener un embajador oficialmente aquí, entonces no se sabría qué podría ocurrir. Y el Estado venezolano luego podría demandar al Estado dominicano por un mal manejo de recursos en lo que tiene que ver con la petrolera Refidonza. Eso en cuanto a Venezuela, en lo que tiene que ver con Venezuela, aquí en la República Dominicana, querido Roberto Díaz, esa situación de los médicos, sí, que ya llegaron a un acuerdo con la mediación del ministro de Trabajo. El acuerdo está para firmarse mañana. Para firmarse mañana. Esperando también la respuesta del Colegio Médico Dominicano. Porque el Colegio Médico Dominicano hizo una rueda de prensa en el día de hoy, sí, en el que manifestó que se mantenía firme en su decisión de paralizar el servicio a los afiliados de la ARS Humano en el día de mañana, a partir de mañana miércoles. Sería bueno ponernos en contacto con Wilson, ¿verdad? Ojalá que Wilson Roa, si puede ponerse en contacto vamos a ver si podemos tener comunicación con Wilson Roa antes de que concluya el programa. Sería muy bueno. Para que nos dé la información sobre cuál es la situación, si se firma o no se firma mañana el acuerdo entre el Colegio Médico y la ANDECLIT, porque ahí está la Asociación de Clínicas Privadas ANDECLIT, y la prestadora de servicios de salud ARS Humano, o sea, la ARS Humano. Y fíjate que los médicos tienen toda la razón en este conflicto. Mira, los médicos han sido maltratados por la seguridad social. Claro. Los médicos han sido maltratados por la seguridad social. ¿Cómo es posible que le estén pagando unas tarifas risibles a los médicos en el ámbito de la seguridad social? Por eso ellos están planteando que aunque están abiertos al diálogo, dicen que los servicios no serán atendidos y lo que no serán atendidos son las consultas y pacientes electivos. O sea, tú tienes una operación que está programada,
pero todo eso se paraliza. Lo que solamente van a atender son las emergencias Sí. y los casos que ya tengan ya una decisión. Miren, entonces, esta ARS, que yo no sabía que contaba con tantos afiliados. Es una de las que más afiliados Una de tiene. las que más afiliados tiene. Dice que tiene 1.3 millones de afiliados, 8,000 prestadores contratados, y el año pasado cubrió 20.298.973 servicios a sus afiliados. ¿Tú estás viendo eso? Entonces, los médicos están diciendo que además ellos tienen problemas con el asunto de la tarifa que se le paga, con los honorarios, y tienen también problemas. Que es algo pírrico, Sí, señores. sí, lo que- de otra índole. Tienen problemas de otra índole con esa prestadora de servicios de salud. Ojalá que el conflicto se resuelva, porque ciertamente en esto salen perdiendo la gente que tiene ese seguro, los afiliados, pero tampoco se puede permitir que esas prestadoras de servicios de salud, que se ganan todo el dinero del mundo, pues le den una migaja, una pequeñita migajita a los médicos de todo ese dinero que se ganan. Así es, pero de todas maneras nosotros esperamos que definitivamente ese conflicto se resuelva. Finalmente, Roberto, quiero referirme. La verdad que yo me reí un poco esta tarde cuando vi estas declaraciones de Monseñor Osoria, el arzobispo de Santo Domingo, de la Iglesia Católica. Él dice que los medios de comunicación quieren poner a pelear a la iglesia y al gobierno. Oye, pero eso da risa. Pero eso es como Pero, culpar a otro de... No, pero así después no. que tú te abrazas con el presidente Así que no. fueron hoy al palacio, ¿verdad? Así no. Entonces ahora fueron los medios de comunicación que pusieron a la iglesia a pelearse con el gobierno. Mira que muchos de los medios lo apoyaron a él en sus declaraciones. Digo, algunos comunicadores más bien. Pero Sí. entonces no, por Dios, no culpe a otro de sus Entonces, asuntos, por que Dios. recuerde el señor Osoria, porque él es hasta ahora se le ve como el máximo jefe de la Iglesia Católica en la República Dominicana, aunque no es cardenal todavía. Pero el Monseñor Osoria tiene que recordar que él calificó de preocupante y lamentable la situación de la justicia y la falta de independencia de los poderes del Estado, lo que podría desembocar, señor Osoria, eso fue usted que lo dijo, eso no fueron los medios de comunicación. No culpe a los medios de la responsabilidad suya. Tiene que ser más responsable. Lo que podría desembocar, dijo él, en una dictadura. Si no se despierta y se cambia, eso fue usted, eso no fueron los medios que se lo inventaron, señor Osoria. De igual forma, durante el sermón de las 7 palabras el Viernes Santo, la Iglesia Católica fustigó al Estado y las intenciones mezquinas de perpetuarse en sus cargos, sin importar que para lograrlo haya que pisotear una vez más la Constitución. Señor Osoria, eso fue usted que lo dijo también. Eso no se lo inventaron los medios de comunicación. Y cuando los medios publicaron eso, señor Osoria, arzobispo Osoria, usted no lo desmintió, ¿verdad que no? Entonces eso significa que todo eso lo dijo usted. Entonces eso no es un asunto de que lo quieren poner a pelear a usted con el gobierno. Eso sencillamente lo dijo usted, que usted se abrazó hoy con el presidente. Y estuvo bien abrazadito y con el palacio en el palacio. Perfecto. Mira, estuvo bien que se fumaran, como dicen, las pipas Sí, de la paz, sí. pero no embarre a otros. Pero de no sus escurra derechos. el bulto, No, por señor Dios. Osoria, porque usted está actuando como un verdadero político. O quizá peor. O peor. O quizá peor, Al con todo el usted respeto que se merece. expresar o formular esas declaraciones. Porque siempre los medios son tomados como chivo expiatorio cuando tú no tienes una salida ni tienes una explicación de un cambio de actitud que tú tengas en un momento determinado. Que eso es lo que ha ocurrido con el arzobispo Osoria. Llévatelo, Félix. Mereces para estar informado. En Z Digital, noticias reales en tiempo real. Un contenido multimedia ofrecido por la emisora, su diario digital y su más reciente producto ZTV, un medio plural y moderno diseñado para usuarios exigentes como tú. Puedes acceder al escribir z101digital.com en tu buscador de internet o al descargar la aplicación Z Digital en App Store y Google Play. Puedes seguir su rastro a través de Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Z Digital, noticias reales en tiempo real. Estamos de regreso en el gobierno de la noche. Momento de hablar con el público. 809-732-0101, 809-200-0101 y al 855-221
0101. Gobierno de la noche, buenas. Buenas noches, Roberto. Buenas Saludos, noches, Samuel. profesor. Buenas Roberto, noches. Sí, señor. fue que se equivocó el señor arzobispo. Realmente, el equivocarse de humano y reconocerlo de sabio, Ajá. hay que entenderlo. Gracias. Tenemos a Wilson Roa Oh, en la línea. muy bien. Este es A las órdenes. Adelante, Salud. Wilson. Mira, antes que comience Wilson, yo voy a decir algo que usted no sabía. Ajá. Tremendo guitarrista y Lo de... compositor de canciones. Oh, Dios mío, pero Sí. mire, Sí. qué bueno. Wilson. Saludos, Wilson. Señor, a las órdenes. Ante toda esta situación que hay, que ustedes pues declararon que no iban a prestar más servicio, tanto Andecli como el Colegio Médico, a los afiliados de ARS Humano, por el asunto de los honorarios y otras situaciones que ustedes tienen con esa prestadora de servicios de salud. Hoy se ha dicho que se habría arribado a algún acuerdo con la mediación del ministro de Trabajo. ¿Qué puede decirnos sobre eso? Bueno, mira, lo primero es que nosotros no hemos dicho que no vamos a dar servicio. Ajá. Ajá. Nosotros lo que no vamos a dar servicio es amparado bajo la sombrilla de humano. Ok. Eso es otra cosa. Y lo segundo es que nosotros nos reunimos hoy con el ministro de Trabajo Sí. porque él nos invitó. Y entonces, después de un... No, no, se está Wilson, se está Wilson. perdiendo la comunicación. Él estaba acompañado Ajá. del doctor Pedro Luis Castellanos, superintendente de salud Sí. y riego laboral, la CISARRIL. Ajá. Y después de una hora de discusión, nosotros planteamos nuestra postura. ¿Cuál es? Un requisito tiene que ser el compromiso con garantía de cumplimiento de lo acordado entre las ARS, Andecli, Sociedad Especializada Sí. y Colegio Médico Dominicano en mayo del año 17. Entonces, al final nosotros terminamos y nos fuimos. Ok. En la tarde, el ministro de Trabajo se reunió con las intermediarias, pero con nosotros no se ha puesto a reunir. Pero está de que el acuerdo para ser firmado mañana, Wilson. ¿Que esté el acuerdo? Supuestamente para firmarse mañana, aunque no se dijo la hora porque precisamente están esperando la respuesta del colegio médico. Bueno, lo que pasa es que nosotros nos reunimos con el ministro, Sí. no nos reunimos con más nadie, y nos fuimos, y le dijimos la postura de nosotros y nos fuimos. Hasta ahí es que nosotros tenemos responsabilidad. Ok. Una cosa, entonces, ¿qué va a ocurrir? Mañana, por ejemplo, no va a haber servicio para los afiliados de ARS Humano. Mañana habrá servicio para todo el mundo, Pero no va a haber solamente cobertura. que los pacientes de humanos tendrán que pagar el servicio. Ah, bueno, o sea, pero no, entonces no lo va a amparar el seguro. ¿Perdón? No, entonces, o sea, que no va a tener cobertura el seguro de ellos. Bueno, lo que pasa es que el seguro lo único que ha hecho es boicotear todo y negar todo. Entonces mañana no debía ser la preocupación para ellos. Bueno, pero de todas maneras, Wilson, ustedes están en disposición de llegar finalmente. Nosotros estamos de acuerdo con que hay que sentarse. Ok. Hasta Estados Unidos y Vietnam se pusieron de acuerdo. Pero no puede ser para firmar un acuerdo para ellos burlarse otra vez. Esta vez no puede ser así. ¿Y cuál sería la garantía de que no sería así ahora? Bueno, que nosotros le hemos dicho a ellos que alguna institución, en este caso el ministro de Trabajo, Ajá. tiene que ser garante a alguien, porque ellos no generan confianza. Y de violentar el paro, de violentar el acuerdo, nosotros retomaremos de nuevo nuestra postura hasta salir del mercado de ellos. Ok, bueno. Porque nosotros no estamos obligados a trabajar con ellos, porque ellos lo que son intermediarios. Exacto. Por otra parte, Wilson, aprovechando tu llamada, ¿en qué está el asunto
de la atención primaria, que eso es una consigna que ustedes justamente han levantado. Mira, la atención primaria, partiendo de que el Estado Dominicano es el dueño de 2.8 millones de niños en las escuelas públicas, que tiene 1.783 unidades de atención primaria creadas para eso, que tiene 176 hospitales, que es el que contrata a los médicos y el personal. El carácter público tiene que ser la responsabilidad de desarrollar la plataforma del sistema. No puede ser que teniendo nosotros el primer nivel de atención, donde muere la mayoría de la población que tiene mortalidad, en los hospitales del Estado quieran llevarnos de que a iniciar atención primaria por Sedimaber, González y Abreu, porque lo que quieren es negocio con todo, y en eso están las intermediarias también, y nosotros eso no lo vamos a aceptar, ni lo vamos a asumir, y sin nosotros no hay atención primaria. Eso es verdad. Bueno, pues muchísimas gracias, Wilson, por tu participación en este gobierno de la noche. Gracias a ustedes. Y realmente esperamos que este conflicto pues finalmente se resuelva. Señor, era una entrevista vía telefónica con el presidente del Colegio Médico Dominicano, el doctor Wilson Roa. Y ahí estuvieron pues esas declaraciones que queríamos saber nosotros y también informarles a los oyentes sobre la posición de ellos, de lo que se ha dicho de este acuerdo que está supuesto a firmarse mañana. Gobierno de la noche, buenas. Buenas noches, Luzón. Saludos. Hola, hola. David Borges desde Barahona. Adelante. Borges. El problema de Venezuela es que Eisenhower dijo en el 58 que había que tener cuidado con el aparato militar norteamericano. De cada $100, 67 se emplearon para la guerra. De ahí es que Juan Bosch dice: pentagonismo, sustituto del imperialismo. Gracias, David. Buenas noches, gobierno de la noche. Buenas noches, Roberto. Saludos, profesor. Hola, hola. Grato escucharles siempre. Gracias. Hace un par de días dije, creo que fue a Roberto, el único que estaba en cabina, que los pronunciamientos de los prelados durante la época de Semana Santa son predominantemente populistas, y lo digo sin ánimo de molestar a nadie. Sí, usted lo dijo. Y ahí está, desde luego, porque los prelados, la iglesia con frecuencia, pues, obra de manera mimética con respecto al poder ejecutivo de quien está rigiendo, y la historia demuestra eso. Por otro lado, lo que usted escuche de Mike Pompeo, de John Bolton, de Elliot Adams y de Marco Rubio, con respecto sobre todo a Venezuela o a otros países que no sean del beneplácito de Estados Unidos, usted tiene toda la casi seguridad de dudarlo. Eso yo creo que es una gran mentira de que los rusos tenían un avión en pista para llevar a Maduro a Cuba, porque realmente lo que pasó en Altamira realmente no fue para tanto. Buenas noches. Buenas. Gracias, profesor. Gobierno de la noche, buenas. Luzón. Sí. ¿Dónde está Osiris y los otros? ¿Dónde están metidos ellos? Ellos se integrarán más adelante. Gobierno de la noche, buenas. Buenas noches. ¿Quién nos habla? Que agradecerle a ustedes por ese enfoque siempre atento a los problemas de la comunidad, y particularmente lo que han hecho con el tema, ese conflicto entre ARS y prestadores, Andecli, etcétera. Sí. Sin embargo, ahí hay un tema bien profundo. Decía el señor presidente del colegio del tema de las ARS, pero hay que recordar que la forma de hacer llegar la salud mediante seguro a gran cantidad de personas es mediante la administración. Fíjense cómo funciona el sistema público, donde se da el dinero para la oferta, o sea, para que los hospitales estén listos para dar servicio. Sin embargo, ahí ocurre la mayoría de los problemas médicos.
En el otro lado, el problema principal que existe en este momento desde el punto de vista de los médicos se refiere al tema de las tarifas que le pagan por consulta. Un tema donde aparentemente hubo un acomodamiento de las partes en los últimos años. Los médicos, me tengo la impresión que en lugar de querer analizar y discutir con las ARS o con el Consejo de la Seguridad Social, que es quien fija las tarifas, no son las ARS, prefirieron hacer sus ajustes de tarifa directamente cargándolo a los afiliados. Así empezamos un sistema con diferencias de 100 pesos, de 200, después de 300, después de 400, 500, 800, y hoy hay médicos que cobran 2,000 pesos de diferencia, o sea, 7, 8 veces lo que le paga la ARS. De manera que es un tema donde cada parte tiene su papel. Y siento que a veces los médicos enfocan hacia el sistema de las ARS en lugar de enfocar hacia el consejo, que es donde se toman las decisiones de los principales temas por los cuales ellos están, asumiendo esa actitud. Creo que hay que mirar un poco el papel de cada uno de los jugadores en el sistema de seguridad social y no ver solamente que esto es una... Bueno, gracias por su llamada, pero debemos entender la posición de los profesionales, de los que brindan el servicio. Ahora, esa es una posición prácticamente de las ARS, lo que él planteó. Sí, claro. O sea, da la impresión que como si fuera un representante de la ARS que no se identificó. Bueno, y tiene su derecho de expresarse. No, tiene su derecho. Claro. Pero debe ser, pero debe hacerlo más a la luz, porque realmente fue una defensa directa de las ARS. Mira, difícilmente que no tenga que ver directamente. Ellos tienen todo el derecho de defenderse, pero diga que usted representa una ARS o algo así, porque ese tipo de defensa no parece tan... Desde la sombra. No parece, es desde la sombra, pero no parece una defensa... ¿cómo decirte? Una defensa como legítima. Así. No, legítima puede serlo, pero no parece una defensa de, inocente ni desinteresada, ni de un oyente que sencillamente opinó. Como un oyente común y corriente. No, para nada, sino de una persona que de alguna manera tiene ligación con la ARS. Eso es así. Pero no se identificó como tal. Buenas noches. Buenas. Sí. No, tiene poca señal. Buenas noches, gobierno de la noche. Buenas noches, Luzón. Sí, buenas. ¿Cómo están ustedes? Bien, gracias. Díganos. Ajá, mira, yo tengo 50 años cotizando en el Seguro Social. Ajá. Y tengo 10 en la ARS. Ajá. ¿Y qué me cubre? Por ejemplo, yo me estoy ahora tratando el problema de mi dentadura, pero yo tengo que dar 70,000 pesos para arreglarme la boca. Entonces, ¿qué me cubre? ¿Cuánto me duele a mí? 1,000 pesos que me descuentan mensualmente. El seguro. Me descuentan 2 seguros, pero ¿qué me cubre? No me cubre nada porque nunca me he incapacitado, no me he enfermado, no lo uso, en ningún momento lo he usado. Habla Felicia Mota, con orgullo y con honor, y le doy gracias a Dios que nunca lo he tenido que utilizar, pero coño, el día que tengo que utilizarlo para un problema dental, no me cubre nada. Bueno, gracias, Felicia. Gobierno de la noche, buenas. ¿Cómo te sientes, Luzón? Bien, ¿quién nos habla y desde dónde? Carlos Ramírez, de San Carlos. Adelante, Carlos. Mira, Luzón, primero felicitarte por tu comentario, como siempre. Bien equilibrado. Ok. Se cayó, bueno, Carlos. Aunque se le cayó la llamada, le damos gracias por esa valoración. Gobierno de la noche, buenas. Sí, buenas noches. ¿Quién nos habla Muy y desde importantes temas.
Eddie Rodríguez de este lado. Adelante. Señores, nosotros sabemos que con lo que las ARS le paga a los galenos, a los médicos, no es suficiente para que el médico pueda sostenerse y vivir de eso. No. Pero si se llega a un acuerdo que los médicos disminuyan lo que tiene que pagar el paciente en diferencia establecido, es decir, quitarle el 90 o el 75%, una cantidad, y en las compañías, en el lugar de trabajo de la persona, se le aumente el pago directamente desde la empresa a las ARS, tratando de cubrir la mayor cantidad de enfermedades, de tratamientos, y llegar a un acuerdo en ese sentido. Es decir, aumentar el costo a través de la compañía hacia la ARS, disminuirle al paciente en lo que él tiene que pagar de diferencia ante el médico. Una noche le escucho por la radio. Pero es que las ARS deberían darle más cobertura, porque en realidad lo que reciben los médicos por las ARS no es gran cosa. Gobierno de la noche, buenas. Es buena. ¿Quién nos habla y desde dónde? Sí, le estoy llamando aquí de Santo Domingo Norte. ¿Su nombre? Máximo Mora. Adelante. Y yo quiero hacer una pregunta a Luzón. ¿Usted se cree que aquí, en el tiempo que sea, aquí puede venir un gobierno de izquierda que no tenga compromiso con los empresarios privados? Porque el problema de este país es que aquí siempre se alían los gobiernos con los empresarios privados para perjudicar a la masa pobre. Puede venir un gobierno como el de México que ganó y hizo un discurso contrario a quizás lo que los empresarios lo apoyaron para apoyar la masa más desposeída de su país. Gobierno de la noche, buenas. Sí, el poeta Mise, San Carlos de Villafrancisca, saludos para todas y todos. Adelante. Bueno, quiero decirle que a propósito del programa del Canal 9, énfasis del hermano Iván Ruiz con el show de mediodía, quiero decirle que a veces en la Z, en este caso el gobierno de la noche, se cae en una especie de énfasis y enfatismo en la repetición de los temas, y ese hermano que llamó con respecto al tema de las ARS cayó en un enfatismo que, sabiéndolo manejar con ataques de ansiedad y estrés, que nos da un entendimiento mejor. Llévatelo, Félix. Estamos de regreso en el Gobierno de la Noche. Una información, señores, en la Altagracia. Un profesor de educación física supuestamente está secuestrado desde el pasado viernes, cuando desconocidos vestidos de policías o militares lo introdujeron a la fuerza en un vehículo en el paraje Los Charcos, en la carretera Higüey-Yuma. La desaparición forzada de Janel Aquiles Sedado de León, domiciliado en San Rafael del Yuma, es investigado por las autoridades. Pero dicen que estaban vestidos de policía. Supuestamente, sí. O sea, la información lo dice. Y luego pidieron un rescate a la familia de él. Tú sabes que... O sea, porque se habló de que desaparición, pero dicen que es un secuestro. Es un secuestro, y tú sabes que muchos delincuentes se hacen de pertrechos militares para cometer sus fechorías, disfrazado así. Pues sí, eso es verdad, pero también hay muchos policías de verdad que cometen muchas fechorías. También. O sea, tiene la policía que investigarlo. ¿Qué es lo que está haciendo? Ahora no procede una opinión sobre ese aspecto. Claro. Lo que tiene la policía y el Ministerio Público investigar eso. Lo cierto es que se está investigando. Mira, Luzón, un tema que tú trataste el día pasado, hoy se pronunció la Fundación Institucionalidad y Justicia, FINJUS, sobre quienes plantearon este martes que ante las encrucijadas que se encuentra el gobierno dominicano luego de que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos dijera que mantiene competencia contenciosa sobre la República Dominicana, lo más prudente, supone FINJUS, es que el Congreso Nacional ratifique el acuerdo firmado por el país en 1999. Tú hablaste sobre este tema el día pasado y FINJUS está haciendo esta propuesta que dice que entienden que la salida más coherente es iniciar el procedimiento legislativo correspondiente para que el Congreso Nacional ratifique el instrumento de aceptación de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, como ocurrió en su momento en México. Parece que México vivió una situación similar. Y dice así salvando con ello
los requisitos institucionales alegados en el criterio del Tribunal Constitucional. Eso lo dice Finjus en unas declaraciones que da precisamente hoy martes, o hace esta propuesta, y sería bueno pues atender a ella. En otra parte, Luzón, en cuanto al tema de Venezuela, que ha sido el tema de todos los medios, hoy el canciller Miguel Vargas Maldonado se refirió también a ese tema como canciller, diciendo que la situación de Venezuela sobre la que este país requiere un nuevo proceso electoral y rápido, que es una posición que el gobierno ha señalado desde un principio. Habló también en el momento de que se requería un escenario para llevar a cabo un diálogo para ver si era posible de que Venezuela saliera de esta situación. Muchos suponen que ese diálogo era como una pantalla, que nunca pues hubo tal conversatorio, tal diálogo. Bueno, recordemos que fue en el momento que ajusticiaron a Oscar, aquel militar que se había levantado contra el régimen de Maduro. Lo cierto es que en el diálogo que se dio aquí en la República Dominicana para buscar una salida a la crisis venezolana, ninguno de los dos actores, ni gobierno ni la oposición, demostraron un verdadero interés en buscar una salida. Pero yo creo que la oposición mostró más interés que el gobierno, Luzón, porque recordemos que en ese mismo momento vino la situación de Oscar, que fue el militar aquel que se había sublevado, precisamente en el momento que se estaba llevando a cabo el diálogo en la República Dominicana, y ahí fue donde todo se fue al piso, donde todo se cayó. El canciller señaló esto, recordó aquel momento que Venezuela necesitaba un escenario y la República Dominicana pues se prestó para que esto se diera. Sin embargo, no sucedió nada. Hace un momentito tú hablabas acerca de esto, de que no hay un mediador, no hay un árbitro. En Venezuela no hay árbitro. No, en Venezuela no. Y no puede ser del mismo Venezuela, tiene que ser del exterior. Es que en Venezuela, se habían prestado también. En Venezuela el que no está de un lado está de otro. O sea, no hay nadie en Venezuela en este momento que pueda hacer el papel de mediador. Pero y la delegación de expresidente que estaba participando también como mediadores. Pero es que la oposición misma incluso se encargó de invalidar a algunos de esos presidentes. Sí. Acuérdate. Entonces es una Hay venezolanos que criticaron a José Miguel Zapatero. Bastante. Algunos que viven en Nueva York incluso llegaron a criticar un poco a Leonel Fernández. Y así sucesivamente, o sea, fueron un poco descalificando a los mediadores. Hasta el punto de que esa comisión de expresidente empezó a jugar un buen papel. Sí, claro, y tenía apoyo de otras organizaciones internacionales. Exactamente, y pudieron seguir, pero yo creo que es falta de interés de parte y parte a que se solucione esa problemática. Sí, es lo que yo te dije. ¿Por qué la oposición tampoco ha mostrado un verdadero interés? Porque a la oposición no le interesa una salida mediante el diálogo negociado. Ellos quieren asaltar el poder en Venezuela y teniendo como tienen el apoyo de los Estados Unidos. Entonces, ¿por qué ellos en los procesos electorales? Porque ni siquiera quieren ahora mismo la oposición venezolana. Ni siquiera han mostrado interés por un proceso electoral en Venezuela, que sea lógicamente transparente. Pero es bueno mencionar todos esos factores que se han ido dando para que la gente tampoco vaya a decir que uno está de un lado o está del otro. Primero, la delegación de expresidentes que trató de mediar en la situación de Venezuela. Luego República Dominicana presta su escenario y el presidente Danilo Medina siempre se ve... Pero es que nosotros no estamos realmente de ningún lado. Uno lo que quiere es en Venezuela que se imponga la paz y la armonía. Eso es lo que se quiere. Y que haya una salida a la crisis, porque quienes están sufriendo los embates de la crisis es el pueblo llano venezolano. Exacto. Porque los funcionarios, como quiera que sea, comen bien. El que es funcionario donde sea, está bien. O sale del país o saca a sus familiares del país, pero el pueblo y esos opositores también son gente de clase media y clase media alta y clase alta. Eso es así. La mayoría de esa oposición venezolana es parte de la aristocracia que ha habido en Venezuela. Y con el apoyo y la cooperación internacional que tienen en este momento.
O sea, esa gente está tratando de llegar al poder por la vía que sea y no quieren una vía verdaderamente democrática porque es que, mira, tú sabes, ¿qué país fue? Creo que fue Londres, Gran Bretaña, que planteó una posición con relación a la crisis venezolana. El único país que creo que se ha referido y diciendo que el poder, que no reconocen a Guaidó como tal, sino que entienden que debe haber un proceso electoral. ¿En qué se basan ellos? En que los poderes de un presidente de la Asamblea Nacional tienen un límite como presidente encargado. O sea, puede durar 30 días, por ejemplo, porque eso lo definen. Es como dar un periodo para que se lleven a cabo pero las no elecciones. de que tú vas a ser un presidente eterno, de que porque haya países que te reconozcan. Pero ¿y la Constitución venezolana qué dice? ¿Tú entiendes? Entonces ahí está el asunto. Si tú te pones a ver y analizarlo en base a lo que es el derecho internacional y la Constitución venezolana, fácilmente ese muchacho hace tiempo que no es un verdadero presidente encargado, como él mismo se ha autoproclamado. Ahí está la situación. Pero es difícil de todas maneras si no hay precisamente ese árbitro que tú señalas para que, de hecho, en el proceso de organizar las elecciones se pueda... Pero sí te puedo asegurar una cosa. Venezuela, guardando la distancia y todas aquellas cosas que no son similares, se parece mucho a la crisis, guardando la distancia y todo. Pero hay mucha similitud en términos políticos. Y en términos de lo que es la intervención de las potencias extranjeras con el caso de Siria. Porque sencillamente allí en Siria hay un problema de la intervención de Rusia, pero también una situación de la interferencia de los Estados Unidos. Y aquí en Venezuela, además de ellos dos, está el caso China. O sea, estamos hablando de un país como Venezuela donde los intereses de estas potencias están presentes. Claro. Y nadie quiere ceder. ¿Por qué los Estados Unidos probablemente no han tenido una invasión en Venezuela? Si tú lo analizas políticamente. Bueno, porque ellos saben que ahí están los rusos, ellos saben que ahí están los chinos. Y cuando están entre grandes, los grandes se respetan unos a otros, porque saben que las consecuencias son funestas. Pueden ser funestas, pueden ser desastrosas. Y por eso, ¿por qué cuando no vivíamos en un mundo unipolar en términos de superpotencia? Cuando teníamos la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, y los propios Estados Unidos, y en ese momento la URSS tenía tanto armamento nuclear y militar como los Estados Unidos. Llegó el momento en que podrían hasta tener más. Ellos se respetaban. Cuando se dio la crisis de los misiles en Cuba, en el año por ahí 62, creo que fue, donde el mundo pudo ser el estallido para una tercera guerra mundial, por situaciones de la providencia, podríamos decir, y dirían los religiosos, no se dio allí, porque los comandantes rusos en ese momento, que estaban en esas aguas, tuvieron en algún momento la prudencia de no iniciar esa guerra a través de los submarinos que tenían ahí. Entonces esa es la situación que hay en Venezuela. Es una chispa que puede encender la pradera y cuyas consecuencias podrían ser impredecibles. Eso es así. Bueno, de esta manera llegamos al final del espacio El Gobierno de la Noche. Será hasta mañana, si así Dios lo permite. Llévatelo, Félix. Cada vez más cerca.